para charlar de distintos temas. En algún momento hablamos de la inauguración de la feria, estuvimos conversando sobre el candombe en el día previo al Día Nacional del Candombe, pero además en un día de llamadas y de hablar bastante de la rebelión del candombe. Ayer estuvimos contando historias de esta feria que podían seguir durante todos los días porque con los invitados había mucho para contar y mucho que quedó por el tintero. Y hoy vamos a hablar de un libro que está aquí adelante, que lo tenemos en estas crónicas marginales de Rubén Campero, pero que se llama Contagiarse del Otro, ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo estás, Fernando? Un placer. Realmente un placer estar acá con toda la gente que de a poquito también se va a ir acercando. Sí, estamos en el atardecer y nos queda de paso la feria. Está buenísima esta plaza, claro, Florencio Sánchez. Claro, exactamente. Y bueno, hoy un poquito... Pará. Antes, porque vas a arrancar y va a ser con una locomotora que va a estar buenísima. Entremos en contexto. Este es tu tercer libro. Sos psicólogo, docente, conductor de radio. ¿Qué más me va quedando? ¿Algo más me va quedando? Bueno, no sé, acróbata por ahora no. Pero bueno, capaz que siempre, no creo, con bastante edad. Igual hay que intentarlo, hay que intentar todo. No, yo soy psicólogo, soy sexólogo, trabajo en Metrópolis FM, tengo un programa que se llama Historias de Piel, que bueno, en realidad hace muchísimos años que lo tenemos. Yo cuando me contabas recién, viste, trabajo en radio y me encanta la radio, soy amante de la radio, por tanto no conozco tantas caras. Los que amamos la radio generalmente no conocemos más que las voces, excepto cuando coinciden con la tele. Y Historias de Piel yo la conocía, pero nunca te había visto la cara, no sabía que eras vos el de Historias de Piel. Bueno, esa es la magia en realidad. Claro, es parte de la... Porque ahora con las redes sociales, que ahora está todo filmado, de alguna forma los programas empiezan a aparecer en la cara. Y bueno, este es el tercer libro, como bien nos decía Fernando, Eróticas Marginales, Género y Silencios de lo Anormal. Y uno de los puntos que de alguna manera toca muchos temas, en realidad es una ensalada de diversas cuestiones que de alguna manera he visitado también en mis libros anteriores, que son Cuerpos, Poder, Erotismo, Tipos Inconvenientes, y A lo Macho, Sexo, Deseo y Masculinidad, también de Editorial Fin de Siglo, que creo que el stand por acá anda por acá atrás. Pero igual, sacate chapa diciendo que hay uno que está agotado por lo menos, si no los dos. Cierto, sí, gracias, por eso me acuerdo. Sí, digo, por si van a buscar el segundo, justo sé que no está. Pero si insisten, Edmundo Canalda ahí en Fin de Siglo, capaz que le da una vueltita más a la imprenta y sale de nuevo. Escúchenlo porque me hace bien, me hace bien. Porque A lo Macho, Sexo, Deseo y Masculinidad, en realidad, que se publicó en el 2014, ya, bueno, está agotado y no ha tenido. El primero, que fue Cuerpos, Poder, Erotismo, en realidad ya va en su tercera edición, así que bueno, realmente es un orgullo y una alegría. Y este pequeño, que acaba de salir hace un mes simplemente, vamos a ver qué suerte tiene respecto a esto. ¿Cómo, dentro de todas esas personas que están adentro tuyo, el escritor cómo llega ahí? ¿Llega a partir del psicoterapeuta? ¿Llega a partir del docente, del comunicador? ¿Por qué se te dio por poner ahí todo lo que tenías para contar o que venías contando en otros lugares, en otros ámbitos más privados y públicos? Muy buena pregunta, en realidad difícil también como de armar, porque realmente es una labor más bien emocional. Básicamente yo diría que principalmente la psicoterapia. La psicoterapia es un espacio en el cual quienes trabajamos en esto somos receptores, bueno, de historias. De alguna manera nos contagiamos constantemente de historias de otros, las vivimos dentro de lo posible, estamos entrenados para justamente de eso. Y de alguna manera en ese contagiarse de la realidad del otro, de poderla vivir, de poderla sentir, obviamente no es lo mismo que vivirla, ¿no? Vamos a entendernos, pero de alguna manera uno queda como muy lleno, muy repleto de contenidos que de alguna manera necesita como volcar de alguna forma. Y bueno, en este escribir es un poco soltar esta cuestión de enfermar. ¿Por qué digo enfermar? Porque la palabra empatía viene de eso, de enfermar, ¿no? Entonces, ¿viste cuando decís cardiopatía? Sí. Empatía, bueno. La palabra empatía, que es de alguna manera la que se desarrolla muchísimo en psicoterapia, tiene que ver con esto de enfermarte en tanto ponerte como mucho en el lugar del otro, porque es tu trabajo, porque es lo que querés, porque es lo que te gusta, porque es lo que haces. Y de alguna manera en esto de enfermarte surge también la necesidad de compartir con otros qué es lo que pasa en este contacto tan estrecho que se produce dentro de la psicoterapia. Hay otros espacios para hacer contacto más estrecho, ¿no? Este es uno de los posibles. Que ahí tiene como hasta ese límite del morbo de hasta dónde lo que vos ponés en los libros o comunicás en Historias de Piel o comunicás en general tiene verosimilitud, es decir, le pasó a alguien. O es el resultado, o es
como una encuesta calificada, digamos, de las experiencias que has vivido, que han compartido contigo. Sí, de todas maneras igual es verdad que estoy dentro de los autores y colegas que trabajan en psicoterapia y distintos temas vinculados con las emociones. De alguna manera hay una tendencia también un poco a biografiar, utilizar mucho el relato concreto de las personas con las cuales les toca trabajar. Yo particularmente no hago eso. Lo que trato de hacer es sí tomar las enseñanzas, las experiencias, lo que siento, lo que me pasa en el contacto con el otro y producirlo, si vos querés más, en clave de un relato para hacerte pensar. No solo para mostrarte la historia carnal del otro, claro, sino digamos, las abstracciones que sacás de esas historias para hacerte pensar. Y para molestarte de alguna manera también. Yo lo que creo que este libro, como los otros, y espero que así sea, son más bien, digamos, libros provocadores, claro, que tienen que ver obviamente con la sexualidad, que en sí misma la sexualidad es provocadora, pero esto es una provocación más bien también como para que vos pienses si finalmente todas tus expresiones sexuales, toda tu libertad sexual que hoy por hoy de alguna manera también tenemos vía mercado, vía todo lo que decimos, realmente es tan auténtica o si de alguna forma también ahí no hay un poquito de control social respecto a todo esto. Viene una catarata de preguntas, pero te hago una que es casi cogeneracional. Como siempre en la historia de la humanidad vivimos cambios. ¿Qué te has cuestionado hoy de tu vida sexual, de tu generación, de cómo viviste tu generación en el despertar y en la madurez sexual? Hoy que la analizás y que de alguna forma la transmitís con esa mezcla, ¿no? Moliendo lo anterior con lo nuevo. La sensación personal que tengo a nivel generacional, yo tengo 48 años, hace 22 años que trabajo en psicoterapia, y evidentemente cursé mi adolescencia en los años 80, y la sensación a nivel generacional, en los años 80 empezó toda la movida del consumo, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con esta hoy tenemos aquí ya instalada posmodernidad. La sensación que he tenido, que es bastante apocalíptica un poco, es que yo vengo cruzando un puente y detrás mío el puente se cae. Claro. No hay cómo volver corriendo, ya está. Esa es mi sensación. No hay vuelta atrás acá. Siempre le he tenido, que de alguna manera ciertas formas de entender la vida, ciertas formas de concebir, o sea, construcciones de subjetividad, no tienen necesariamente una continuidad como la pudieron tener entre mis padres y mis abuelos, de alguna manera, creo que es mucho más fácil. Como que hubo un salto como muy fuerte respecto a esto, en el tema de la sexualidad, por ejemplo, es como clarísimo, pero en este también de estar en medio del puente, que está armado y desarmado a la vez, creo yo, capaz que es un poco soberbio, que de alguna manera también compartís como aspectos de la generación anterior y de esta nueva. Podés de alguna manera como jugar a contagiarte un poco con las vivencias que distintas formas de estar en el mundo, de acuerdo a la época que te toca vivir, puedan tener. Pero está buenísimo porque hacía tiempo que no me acordaba de esa sensación. Es eso, ¿no? El puente cae, claro, cambió todo. Bueno, era la época también, cae el muro de Berlín, cayeron muchas cosas en los 80. ¿Cómo no? Cayó mucho. Igual es bueno como argumento de esperanza decir que siempre estamos en el medio de algo. Exacto, siempre vivimos en claro, la transición de algo, ¿no? O sea, no pensar que lo pasado fue mejor ni lo que viene será desconocido, porque dentro de un par de pasos el puente va a volver a caer. Exactamente, pero no lo traigo el puente como caída y que hay vacío, sino que es una transformación que de alguna manera, bueno, otras generaciones empiezan a armar otras maneras de conectar. Cambia el paradigma muchas veces. Exactamente. O el eje sensorial, ¿no? Capaz que es esa la sensación, del cambio de paradigma. Sí. Recién decías, hablabas de la empatía como una enfermedad y hablabas de que estos libros son provocadores. Es una muy sana enfermedad la de ser provocado y la de estar siempre como debatiendo y hasta estando en un contrapunto permanente. ¿Cuál es la definición de la empatía? Básicamente la empatía es imitar, eso es maravilloso, ¿no? O sea, me parece que los humanos como especie, que esto no se restringe solamente a nuestra especie, sino que las demás especies también, las demás especies en general, también tienen esta capacidad de imitar. Dentro de un par de pasos el puente va a volver a caer. Exactamente, pero no lo traigo el puente como caída y que hay vacío, sino que es una transformación que de alguna manera, bueno, otras generaciones empiezan a armar otras maneras de conectar. Cambia el paradigma muchas veces. Exactamente. O el eje sensorial, ¿no? Capaz que es esa la sensación, del cambio de paradigma. Sí. Recién decías, hablabas de la empatía como una enfermedad y hablabas de que estos libros son provocadores. Es una muy sana enfermedad la de ser provocado y la de estar siempre como debatiendo y hasta estando en un contrapunto permanente. ¿Cuál es la definición de la empatía?
Básicamente la empatía es imitar, eso es maravilloso, ¿no? O sea, me parece que los humanos como especie, que no, esto no se restringe solamente a nuestra especie, sino que las demás especies también, digamos, sobre todo, digamos, las demás especies en general, también tienen esta capacidad de imitar. Básicamente a nivel frontal tenemos unas neuronas que se llaman espejo, que son las que nos permiten justamente esta posibilidad de imitación, no solo de gestos, sino de actitudes, de, digamos, formas más complejas. Pero lo maravilloso que estas neuronas espejo nos permiten es que a su vez también, si vos querés, nos contagiamos del tono emocional que ese gesto que vos estás imitando de alguna manera tiene. Casi como que si fuera adivinación de pensamiento. Casi como que entro adentro tuyo y vos entrás adentro mío y medio que estamos como que sintiendo lo mismo. Es una cosa medio mágica, pero ¿qué es lo que te puede pasar, por ejemplo, cuando vos estás mirando una película, ves a alguien llorar, evidentemente no te está pasando lo mismo, pero te pones a llorar, o sea, te emociona. Claro, en publicidad siempre se comenta que la forma más fácil de sensibilizar a alguien es poner a un niño sensible. Pones un niño llorando, la gente llora, pones un niño riendo, la gente ríe frente al televisor, aunque le estés vendiendo, no sé, lo que quieras, una lamparita extra. Exactamente. La empatía obviamente es un logro evolutivo muy importante, porque evidentemente te permite ponerte en el lugar del otro, o sea, tratar de, después de que vos sentís esta cuestión de limitación, de que te contagiás de alguna manera con la emoción posible que el otro pueda estar sintiendo, que ni siquiera la pensás, te pones en el lugar y sentís algo, ¿me explico? Y a partir de eso que vos sentís empezás a pensar, ¿cómo puede entonces el otro, a partir de estos datos que estoy teniendo, con lo que siento, puede estar viendo el mundo? ¿Qué puede estar pensando? ¿Qué le puede estar pasando de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esto es el ABC de mi profesión, de alguna manera, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada extraordinario finalmente, ¿no? Pero que no deja de ser un tema importante en una época en la cual parece que la empatía, está perdiendo un poco como de validez, en el sentido que muchas veces nos enfrentamos más que nos contactamos de alguna manera, ¿no? Y ahí dentro de ese mundo de la empatía, pues, lo que estoy diciendo, que decir es un disparate que se me ocurrió ahora y quiero que por favor me digas que es un disparate si lo es. La empatía podemos dividirla en la simpatía y en la antipatía, es decir, me pongo en el lugar del otro y me genera simpatía o antipatía. ¿Son como los extremos de la empatía? No, porque yo diría que el extremo o el contrario de la empatía es la apatía. Claro. Que el otro no me provoque nada de alguna manera. Y bueno, la apatía finalmente estaría así vinculada con trastornos depresivos, por ejemplo, porque el otro me resulta apático, o sea, no me provoca nada, porque simplemente el mundo entero no me está provocando nada. O porque de alguna manera también, quizá en mi historia yo ya he tenido algunas dificultades con las primeras etapas de apego, en la cual, bueno, aprendí que el otro, que me debía cuidar, capaz que no se puso demasiado en mi lugar y yo no pude como incorporar mucho esta cuestión. La simpatía y la antipatía son, digamos, cualidades de grado vinculadas con la empatía. De hecho, el odio, aunque parezca raro decirlo, también forma parte de la empatía. Lo que pasa es que no necesariamente es una cualidad netamente positiva, sino que cuando yo estoy odiándote, sí me confronto y me separo, pero te tengo como muy sacado. Te miro todos los detalles y sí me estoy poniendo en tu lugar, pero con otra intención. Claro, con carga negativa, digamos. Exactamente, claro, muy bien. Es difícil trabajar la empatía, supongo, en general, trabajarla desde el punto de vista de que esta enfermedad no se transforme en un trastorno. Pero hay momentos en los que cada uno vive como su pequeña revolución. La revolución del adolescente, la revolución de la pareja, la revolución de los amigos, la revolución de los compañeros de trabajo y o estudio. ¿Cómo se trabaja la empatía en esos lugares? Porque ponerse en el lugar del otro a veces significa entender y a veces significa romper. Exactamente. Bueno, qué buena pregunta, sobre todo con las revoluciones que son rupturas, son muy rupturistas. Vos traes la adolescencia, que es una revolución, si se quiere, por lo menos hasta ahora. Las cosas están cambiando un poco con el periodo de adolescencia, pero sí es una ruptura. Y de alguna manera, cuando alguien está demasiado preocupada en, digamos, sentir una estabilidad en su identidad, en tratar de ocupar un lugar en el mundo certero, porque siente que hay muchas amenazas que no le van a permitir necesariamente sentirse tranquilo con la viabilidad de su identidad, no está como del todo dispuesto al tema de la empatía, no está tan disponible, quiero decir. ¿Se entiende? Porque está como muy ocupado o ocupada en garantizarse ese lugar de una posición en el mundo. ¿Me explico? La adolescencia, por tanto, no va a haber una empatía en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la familia, aunque sí con los pares. Pero esa empatía es un exceso, diría yo, de empatía, porque ya no es que me pongo en el lugar del otro, sino que tengo que ser el otro para ser. Claro.
Y ahí es donde el exceso de empatía pasa al pegoteo, que sí se ve en la adolescencia. Y ahí van cayendo así como fichas dominó las preguntas, ¿no? Pero ese exceso de empatía puede llegar a generar una mezcla de personalidad, es decir, no sé llamarlo degradación, un desdibuje de la personalidad propia. Sí, claro que sí. Es súper interesante. Bueno, eso ni que hablar que en la adolescencia pasa. Porque eso es una etapa. Yo todavía me acuerdo que me pasó alguna vez. Sí, claro, pasa. Es que es necesario, porque vos en la medida que estás construyendo un yo, un soy, evidentemente que yo soy, no por generación espontánea, no porque simplemente surge algo innato interno de mí, sino que soy en función de los datos que voy obteniendo de los demás que tienen que ver con la imitación. O sea, yo soy en la medida que incorporo, copio, digamos, me identifico con otras cuestiones del otro. Y ahí en ese caso sí hay como un empaste, digámoslo así. Lo ves en los chiquilines también, que hasta hoy se ve, en la manera incluso en que se manejan corporalmente, como que se tocan mucho, hay una cuestión de este cuerpo que todavía no toma una forma como clara. De todas maneras, hay no cuestiones patológicas con la empatía, pero sí cuestiones interesantes a pensar cuando uno mira el tema de la empatía desde la perspectiva de género. Esto es, cómo lo ven las mujeres o cómo lo viven las mujeres o cómo se vive desde un lugar femenino y cómo se vive desde un lugar masculino. La educación que aún recibimos es bastante diferencial entre hombres y mujeres, ¿no? Y si vos tomás el tema de la empatía como esta cuestión de ponerse en el lugar del otro, la educación que precozmente las mujeres reciben es que tienen que siempre pensar en otro. En esto de las funciones de cuidado. Claro. Que empieza con la muñeca o el muñeco. Ya vos estás pensando en las necesidades del muñeco o la muñeca. Esto está cambiando por supuesto y demás, pero de alguna manera a veces pasa con muchas mujeres que están en situaciones de cuidado, no importa si son de hijos e hijas, de parejas, de padres, no interesa. Muchas veces les cuesta como hacer como un silencio para que su cabeza quede solo el yo y no tantos otros por los cuales se supone que tiene que vibrar para captar qué es lo que están sintiendo. Claro. ¿Y en relaciones de pareja? Estoy hablando de relaciones de pareja, sí. Me siento como viejo diciendo más o menos estables, quiero decir relaciones de pareja bastante más consolidadas. Sí, ¿no? porque tiene que haber un vínculo. Si tiene que haber un vínculo y tiene que desarrollarse un vínculo, y desarrollar un vínculo necesariamente precisa un tiempo, a veces más, a veces menos, pero precisa madurar. Las relaciones de pareja en realidad, a nivel de la empatía, si uno tuviera que graficar lo que pasa en la conexión, digamos, entre los psiquismos, yo diría que es, aunque suene feo decirlo, una especie de guerra. Es una especie de guerra en el sentido de que estoy arremetiendo y retrayéndome, Por ejemplo, vamos a poner, porque esta cuestión tan racionalizada, por ejemplo, de que yo estoy con mi pareja y está todo bien siempre y te respeto todo el tiempo como un otro diferenciado, claro, y no manipulo, no busco nada, yo soy como... Es algo a lo que tendemos, claro, siempre nos sale. Pero por ejemplo tomemos el ejemplo de los celos. Los celos de alguna manera son una inseguridad que evidentemente está dada por el miedo a que el interés y el deseo de mi pareja, digamos, se retire de mí y sea colocado en otro. Es un mecanismo de defensa y de control. Eso es sentimiento que muchas veces es bastante pasional y que va a depender de mi tipo de personalidad, porque puedo llevar a hacerte simplemente una ironía a pegarte, claro, ¿se entiende? O sea, hay una diferencia con la otra. Pero el dispensar tiempo y el dispensar profundidad de la relación. Porque también el toque y me voy en multipantalla también genera tener poco tiempo y a veces la profundidad es profundidad media, digamos, es el agua en las rodillas, ¿no? Exacto. Yo creo que es algo que no se puede medir objetivamente. Claro, no es cuantitativo. No es cuantitativo, es claramente cualitativo, es singular, es individual y a su vez es sistémico, es en función de cada sistema también que se arma esa cuestión de la profundidad. Creo que también ha habido otro factor que como época y como sociedad nos hartamos de otro momento en el cual había una exigencia de profundidad y que las cosas eran solamente auténticas aquellas que eran hiper profundas y yo me quedaba acá contigo horas sosteniendo la mirada y estábamos en esta cosa como de súper sumergidos en la cuestión que claramente hartó. Yo creo que la época nuestra se hartó un poco de esto y de alguna manera quedó más la carcasa o la caricatura de esta profundidad que lo podés ver hecho realmente una caricatura en publicidades, en esta idea de que me emociono. Hay mucha profundidad y mucha emoción, digamos, meramente caricaturizada en términos como de consumo, en términos más de pancarta, claro, que de cuestión sustancial finalmente, ¿no? Sos psicólogo, ¿no? Es casi como una de perogrullo, pero qué complicado que es el ser humano, ¿no? Porque estamos o nos pasamos de estudiar
y estoy hablando, ¿no?, de ponernos en otro lugar y de generar empatía y de estudiar y ver y mover la ficha para ver cuál es la otra ficha, o nos pasamos de pasividad y la empatía pasa por la pasividad y no por la interacción. No sé si me explico. A veces cuestionamos demasiado, pensamos demasiado qué hago yo y cómo vuelve la ola, ¿no? Si yo hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? Y a veces como que nos hartamos de esto y decimos, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y el mundo no es ni tan romántico ni tan matemático. O sea, es que uno de los grandes filósofos pensadores de la época actual, como es Lipovetsky, que bueno, ya empezó con la era del vacío, el imperio de lo efímero, o sea, tiene un libro ya bastante reciente que tiene que ver con la cultura de lo ligero, ¿no? O sea, la ligereza. Hoy de alguna manera necesitamos o creemos que lo mejor es aquello que es liviano, aquello que es ligero, aquello que se digiere fácil de alguna manera. Por un lado, es una reacción bastante interesante a una época en donde, como recién te decía, parece que lo verdadero era aquello que estabas 2 días digiriéndolo, ¿entiendes? Claro. O sea, que era una cosa pesada y que eso sí era lo que valía y sí era con sufrimiento mejor. De alguna manera, digamos, la historia demostró que eso no nos llevó como humanidad a algo mejor. Que eso es una de las grandes crisis de la posmodernidad actual, donde muchos de los valores o de los discursos y relatos de épocas anteriores no dieron el resultado que prometían, por lo menos, que iban a pasar. Entonces, de alguna manera hay una enseñanza actual de que sí, no todo lo profundo necesariamente es certero, valedero, profundo finalmente. Sí. Y por tanto sí se apela a un cierto grado de ligereza, capaz que como una nueva sabiduría. De todas maneras, la ligereza se emparenta con la banalidad. O sea, porque tiene que ver más con no profundizar, sino más bien surfear. Claro. O sea, yo voy más por arriba de la ola. Que también me da la seguridad de que puedo salir más rápido de lo que no me gusta, ¿no? Bueno, sí. También tiene como esa contracara de, bueno, yo voy surfando, si no me gusta mucho esta ola voy a agarrar la de al lado, pero si estoy metido adentro, ya se me complica. Dentro de este mundo ligero y banal, ¿no? Exactamente. O sea, no me sale el autor ahora, pero el libro famoso también de otro de los filósofos muy, digamos, influyentes actualmente, que es el imperio el amor líquido, por ejemplo, ¿no? En esta cuestión de que, digámoslo así, en esto de lo fácil, en esto de aquello que pueda tener una pareja o pueda tener una amistad incluso de bolsillo, se llama este autor, que no me está saliendo el nombre ahora, como una cosa práctica que yo me lo guardo en el bolsillo y lo vuelvo a usar cuando sea lo conveniente, ¿no? Entonces, en esto de la metáfora del surfar, de alguna manera es como que yo vigilo, ¿no? No me meto mucho porque de alguna manera las épocas actuales me indicaban que si me metía mucho me tenía que comprometer. Claro. Y parece que el compromiso, y esto de las generaciones anteriores, Bauman, gracias. Bien, gracias. Bauman, el amor líquido. Trabajar desde el punto de vista de que esta enfermedad no se transforma en un trastorno. Pero hay momentos en los que cada uno vive como su pequeña revolución. La revolución del adolescente, la revolución de la pareja, la revolución de los amigos, la revolución de los compañeros de trabajo y o estudio. ¿Cómo se trabaja la empatía en esos lugares? Porque ponerse en el lugar del otro a veces significa entender y a veces significa romper. Exactamente. Bueno, qué buena pregunta, sobre todo con las revoluciones que son rupturas, son muy rupturistas. Vos traes la adolescencia, que es una revolución, si se quiere, por lo menos hasta ahora. Las cosas están cambiando un poco con el periodo de adolescencia, pero sí es una ruptura. Y de alguna manera, cuando alguien está demasiado preocupada en, digamos, sentir una estabilidad en su identidad, en tratar de ocupar un lugar en el mundo certero, porque siente que hay muchas amenazas que no le van a permitir necesariamente sentirse tranquilo con la viabilidad de su identidad, no está como del todo dispuesto al tema de la empatía, no está tan disponible, quiero decir. ¿Se entiende? Porque está como muy ocupado o ocupada en garantizarse ese lugar de una posición en el mundo. ¿Me explico? La adolescencia, por tanto, no va a haber una empatía en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la familia, aunque sí con los pares. Pero esa empatía es un exceso, diría yo, de empatía, porque ya no es que me pongo en el lugar del otro, sino que tengo que ser el otro para ser. Claro. Y ahí es donde el exceso de empatía pasa al pegoteo, que sí se ve en la adolescencia. Y ahí van cayendo así como fichas dominó las preguntas, ¿no? Pero ese exceso de empatía puede llegar a generar una mezcla de personalidad, es decir, no sé llamarlo degradación, un desdibuje de la personalidad propia. Sí, claro que sí. Es súper interesante. Bueno, eso ni que hablar que en la adolescencia pasa. Porque eso es una etapa. Yo todavía me acuerdo que me pasó alguna vez. Sí, claro, pasa. Es que es necesario, porque vos en la medida que estás construyendo un yo, un soy, evidentemente que yo soy
no por generación espontánea, no porque simplemente surge algo innato interno de mí, sino que soy en función de los datos que voy obteniendo de los demás que tienen que ver con la imitación. O sea, yo soy en la medida que incorporo, copio, digamos, me identifico con otras cuestiones del otro. Y ahí en ese caso sí hay como un empaste, digámoslo así. Lo ves en los chiquilines también, que hasta hoy se ve, en la manera incluso en que se manejan corporalmente, como que se tocan mucho, hay una cuestión de este cuerpo que todavía no toma una forma como clara. De todas maneras, hay no cuestiones patológicas con la empatía, pero sí cuestiones interesantes a pensar cuando uno mira el tema de la empatía desde la perspectiva de género. Esto es, cómo lo ven las mujeres o cómo lo viven las mujeres o cómo se vive desde un lugar femenino y cómo se vive desde un lugar masculino. La educación que aún recibimos es bastante diferencial entre hombres y mujeres, ¿no? Y si vos tomás el tema de la empatía como esta cuestión de ponerse en el lugar del otro, la educación que precozmente las mujeres reciben es que tienen que siempre pensar en otro. En esto de las funciones de cuidado. Claro. Que empieza con la muñeca o el muñeco. Ya vos estás pensando en las necesidades del muñeco o la muñeca. Esto está cambiando por supuesto y demás, pero de alguna manera a veces pasa con muchas mujeres que están en situaciones de cuidado, no importa si son de hijos e hijas, de parejas, de padres, no interesa. Muchas veces les cuesta como hacer como un silencio para que su cabeza quede solo el yo y no tantos otros por los cuales se supone que tiene que vibrar para captar qué es lo que están sintiendo. Claro. ¿Y en relaciones de pareja? Estoy hablando de relaciones de pareja, sí. Me siento como viejo diciendo más o menos estables, quiero decir relaciones de pareja bastante más consolidadas. Sí, ¿no? porque tiene que haber un vínculo. Si tiene que haber un vínculo y tiene que desarrollarse un vínculo, y desarrollar un vínculo necesariamente precisa un tiempo, a veces más, a veces menos, pero precisa madurar. Las relaciones de pareja en realidad, a nivel de la empatía, si uno tuviera que graficar lo que pasa en la conexión, digamos, entre los psiquismos, yo diría que es, aunque suene feo decirlo, una especie de guerra. Es una especie de guerra en el sentido de que estoy arremetiendo y retrayéndome, Por ejemplo, vamos a poner, porque esta cuestión tan racionalizada, por ejemplo, de que yo estoy con mi pareja y está todo bien siempre y te respeto todo el tiempo como un otro diferenciado, claro, y no manipulo, no busco nada, yo soy como... Es algo a lo que tendemos, claro, siempre nos sale. Pero por ejemplo tomemos el ejemplo de los celos. ¿Ah? Los celos de alguna manera son una inseguridad que evidentemente está dada por el miedo a que el interés y el deseo de mi pareja, digamos, se retire de mí y sea colocado en otro. Es un mecanismo de defensa y de control. Eso es sentimiento, que muchas veces es bastante pasional y que va a depender de mi tipo de personalidad, porque puedo llevar a hacerte simplemente una ironía a pegarte, claro, ¿se entiende? O sea, hay una diferencia con la otra, pero tiene justamente que ver con esta cuestión en donde la forma en que estoy arremetiendo sobre vos ya es muy invasiva. Entonces me tengo que autorregular, el otro me tiene que poner un freno, ¿se entiende? Estamos como todo el tiempo negociando, porque a su vez en la pareja tenemos esta cuestión de construcción de la intimidad, que a su vez es corporal, que a su vez es sexual. Entonces fíjate que hasta los cuerpos se funden, o sea, hay una referencia material a esta conexión. Entonces, claro, es una ida y venida de constante negociación que no es fácil. Igual podemos decirle a las parejas, no podemos decir a los que formamos parejas, que no está mal estar todo el tiempo negociando con uno mismo y poniéndose en el otro lugar sin con esto invadir. Es decir, ponerse al lugar del otro no necesariamente es invadir, es tratar de comprender. Justamente vos lográs no invadir cuando te pones en el lugar del otro. Quiero decir, yo acá lo que quería traer era, porque me parece que tenemos una idea bastante hoy romántica, o romántica racionalizada de la pareja, como bueno, hay mucho libro de autoayuda, hay mucha receta, mucha prescripción de cómo se supone que tenés que formar la pareja, pues claro, cada vez hay más incertidumbre, y está como muy la pareja también muy diagramada por libro, ¿no? Muy pensada. Entonces claro, también tenemos que darle lugar a estas pasiones que se nos cuelan, y por ejemplo, hablando de pasiones, por alguna razón también, que no son solo pasiones, es mucho más complejo el tema, pero por algo tenemos el tema de la violencia basada en género, violencia doméstica. Esto evidentemente tiene que ver con que acá los modelos de pareja que tenemos, ¿no? de pegoteo, con penetración y manipulación y pasión, bueno, está bastante complicada. Pero estas cuestiones de que sí, que no somos tan buenitos ni bonitas cuando estamos en pareja, por más que lo intentemos, también se nos cuela, y eso tiene que ver con las idas y venidas de la empatía. Sí, claro, hola, bueno, tarde, ¿no? Y esta invasión, porque también tenemos un interesante problema que tiene que ver con mucha información, ¿no? Te duele la panza, vas a internet y te podés tener cualquier cosa que antes a tu abuela no se le ocurría que podía pasar en tu cuerpo. Esta abundancia de información, de alguna forma transforma
el lugar para generar la empatía en uno diferente. Es decir, yo ya no me siento a comer contigo y me quedo mirándote y charlamos porque estoy haciendo 34 cosas, ya te digo, ok, para afuera, nos encontramos un rato y cada uno está haciendo un montón de cosas. Lo digo en pareja y lo digo en amistades y en familiares, es decir, tenemos más obstáculos para generar una buena empatía, para ponernos en el lugar del otro cuando tenemos tanta información y tanta distracción del tiempo de concentración. Sí, es distracción y a su vez un apuro. Me parece que también es una especie de apuro de en devorar y en consumir la catarata de supuestos datos que están ahí y que deben ser consumidos, deben ser vistos, deben ser, digamos, apropiados. Y eso lo que hace es dificulta, pero también yo diría más bien que entorpece un poco esta posibilidad de la empatía, porque la vuelve demasiado intermitente. Es decir, estoy contigo, te estoy escuchando, pero de alguna manera meto la atención en otro lugar. De todas maneras, las nuevas generaciones parecen demostrar que tendrían esta capacidad de intermitencia. Toco en otro lugar, pero esto no quiere decir que pierda la profundidad en el contacto. Quizá quienes tenemos otra edad y otra generación, porque bueno, cuando pasamos por ese puente, nos cuesta más como estar intermitente en estas cuestiones. Pero sí es cierto que la intermitencia, en esto estoy contigo, pero después estoy con el celular, o estoy con otra cuestión, o otra pantalla, sí afecta a los procesos. Y yo para generar empatía, bueno, lo decía al principipito, ¿no? El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante, y domesticar, bueno, como le explicaba el zorro, lleva un tiempo, lleva un proceso. No es que yo te digo hola y ya empaticé. Empatizar no es que me caigas bien. Me caes bien por 80 razones, o me caes mal por 80 razones. La mayoría de ellas proyectivas, o sea, tiene que ver como un mundo interno y mis fantasmas. Pero la empatía se produce, se va creando en un proceso. Y quedó ahí como muy entreverada la idea de compromiso, encarcelamiento, ¿no? Claro. En una era, además, una época de la ligereza, donde se supone que hay un mundo entero que te dice, vení a la fiesta global, ¿qué me voy a quedar acá yo como un pelotudo a comprometerme profundamente en el sufrimiento cuando se supone que hay otra gente divirtiéndose por ahí? Claro. ¿Entiende? Es como difícil. El valor de la empatía también hay que relativizarlo positivamente, quiero decir, en un mundo en el que a veces pecamos de que los privados quieren ser públicos. La vida privada, hoy cada vez más hay como una tendencia que la vida privada necesariamente debe ser pública para ser convalidada, y eso no significa generar empatía. Necesariamente. No empatizás con aquel necesariamente que muestra su vida, sus riquezas o miserias, digamos, ¿no? También eso tiene que ver bastante con cómo generar hoy y no confundir qué es lo que es ponerse en el lugar del otro, entenderlo, comprender el mundo en el que está, sino simplemente ser un espectador de lo que pasa, un espectador calificado porque tengo las redes. Yo diría que como todo, como hay una sexualidad actual de escaparate vía consumo. Eso te iba a preguntar también cómo incidía esto en la sexualidad actual. Claro, por supuesto que incide muchísimo. Creo que así como hay sexualidades de escaparate, hay emociones de escaparate. Si uno mira las interacciones en Facebook, por ejemplo, hay frases hechas, nos decimos muchas cosas, las personas supuestamente todos somos y todas somos tan amorosas y amorosos en las redes sociales, incluso a veces en las interacciones cuerpo a cuerpo, que de alguna manera eso produce como una constatación de que sí hay un grado de ligereza en lo que hacemos, falta de sinceridad también en nuestras interacciones, y de alguna manera eso produce, si se quiere, a mí lo que me impactó, por ejemplo, personalmente, ¿no? Es como hasta hace poquito empezó a aparecer el te quiero mucho, que me parece muy importante, ¿no? Entre las amistades y demás, te quiero y yo te quiero mucho. Lo cual, claro, cuando uno va viendo los cambios, la palabra decir te quiero es algo muy sagrado, ¿no? Para mí. Entonces, ¿qué pasa con esto de que se empieza a circular el te quiero? Que uno por un lado dice también, qué bueno que nos digamos te quiero. Esto mueve algo, seguramente desde el punto de vista positivo. Pero a su vez también te queda esta idea, cuando vos sacralizás algo, que decís, che, el te quiero tendría que estar como un poquito más preservado para que cuando se aplica sea de un lugar como más auténtico, sincero, profundo, pesado, ¿no? No sé cómo ustedes quieran decirle, ¿no? Entonces ahí de alguna manera uno siente como que se corre el riesgo de que ciertas empatías queden más en un lugar de escaparate. Con la sexualidad no tengo actualmente una visión muy positiva de nuestra libertad sexual. A ver cómo es esto. No, en realidad... Estás tirando abajo el tinglado. Me sacaste la carta que sostenía el castillo, ¿qué pasó? No, yo creo que el mercado de alguna manera, como muchas otras cuestiones, ¿no?
nos está produciendo, y esto se ve en la consulta. Yo tengo 22 años de trabajo en psicoterapia y particularmente en terapia sexual, y lo comentábamos antes de subir al escenario, con el tema de disfunciones sexuales, particularmente en varones y demás, temas de erección y demás. Cada vez se ven juicios más jóvenes, se ven dificultades con el deseo, en esta cuestión de, digamos, la dificultad real de poder como meterle libido a la vida también, claro, y por tanto al sexo. Cuando vos le regalás algo hecho, se aburren rápido. Claro. Y quieren que se renueve ese juguete, ¿no? Y después se vuelven a aburrir. O lo rompen para volver a hacerlo. Bueno, que es básicamente eso. Exactamente. Con la sexualidad, de alguna manera, está pasando esta idea de que supuestamente ya nos liberamos, ya estamos en una posposición sexual, y de alguna manera ya ahora que somos libres, lo debemos ser. Es una paradoja, porque de alguna manera la libertad, que supuestamente es un punto logrado, se transforma en una obligación. Hay que, y si no te sale, parecelo en las redes, parecelo cuando estás con alguien en una interacción sexual, parecelo. Eso no tiene otro nombre más que alienación. Entonces, me parece que como sociedad también, a nivel sexual, deberíamos replantearnos cómo estamos ejerciéndola de alguna manera, si siempre que lo que hacemos lo hacemos porque lo queremos, si siempre es de un registro creativo, si de alguna manera nos animamos a mostrarnos finalmente, o desplegamos ante el otro emociones, actitudes eróticas meramente escaparates, y seguimos en esa más bien Second Life, que implica lo que se juega dentro de las redes, y ahí hay una especie de confusión que finalmente lo que jode es la empatía. Podemos seguir horas, podemos seguir con esta consulta, doctor, durante mucho tiempo más, pero bueno, se nos va el tiempo. Placer, gustazo. Tenemos este que es el último de los libros, ¿no? De Rubén Campero, Eróticas Marginales, Género y Silencios de lo Anormal. Primer libro todavía se puede conseguir en Fin de Siglo. Sí, lo debe estar seguro. Acá atrás, ¿cómo es que se llamaba? Cuerpos, Poder y Erotismo, Escritos Inconvenientes, el primero. El segundo es A lo Macho, Sexo, Deseo y Masculinidad, pero está agotado. Está agotado, pero bueno. Y hay que darle manija a Canalda. Sí, hay que darle manija. Y ya que estamos hablando de darle manija a Canalda, les contamos que en este escenario, Nancy Bacelo, dentro de un ratito nada más, hablaremos de espionaje en democracia con Gerardo Núñez, autor de este libro también de Fin de Siglo, y tendremos una jam de poesía. Placer, Rubén. Bueno, nada, gracias. Después pasa el teléfono y sacamos hora a todos. Dale. Mientras tanto, vayan leyendo los libros, seguimos en las feridas más.